¿Comparto? Comparto pantalla entonces. Vamos a resolver el inciso B. Estamos grabando, así es de que sus preguntas pueden hacerlas para que queden grabadas y que sus compañeros de alguna manera pues también tengan acceso a la información. El inciso B nos pide la rentabilidad del proyecto considerando los terrenos, ¿sí? Como una propiedad del inversionista. Ahora, como una propiedad del inversionista, recordemos que acá nos plantea que va a haber un pago único de 100,000 quetzales en el primer año. Esos 100,000 de alguna manera pues es un gasto extra que va a haber cuando opere en el primer año el proyecto. ¿De acuerdo? Veamos pues entonces. Teníamos 400,000 quetzales en valor de planta, 20,000 en gastos preoperativos, 80,000 en capital de trabajo, 15,000 en el estudio de mercado, que lo consideramos un costo muerto, pero acá, para valorar el total de la inversión, ya no entran los terrenos, si ustedes se dan cuenta. En el inciso A, que tenemos acá, los terrenos estaban acá como un activo no depreciable. Sin embargo, en el inciso B ya no aparece el terreno. Entonces, si sumamos los 400 más los 20 más los 80, como el estudio de mercado se considera un costo muerto, no se va a poner dentro de la inversión, ya es plata que ya salió antes de, y entonces tenemos una inversión total inicial de 500,000 quetzales. ¿Estamos bien hasta ahí? No hay problema. Lo que es la depreciación, igual, ya tenemos la depreciación, solo que ahorita vamos a determinar, tenemos la depreciación para el valor de la planta de 400,000 a 10 años, 40,000 a cada año. La amortización de los gastos preoperativos de 20,000 a 10 años, 2,000 a cada año. La amortización en línea recta, que son los 15,000 dividido 10 años, 1,500 cada año. Y esto es en cuanto al estudio de mercado. Y si sumamos todos esos valores, los 40, los 2, más los 1,500, tenemos un total de cargo anual por depreciaciones y amortizaciones de 43,500. Recordemos que esto es plata que no sale, pero que nos lo podemos considerar como un costo a nivel de flujo de fondos y que nos ayuda a reducir prácticamente impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, si a ustedes les preguntaran, bueno, ¿y cuánto me va a ayudar? Bueno, en cada año ustedes agarran los 43,000 por la tasa de tributación, que en este caso es del 25%, y cada año nos va a estar representando un aporte en el flujo de efectivo, o sea, plata que podemos reducir, pero que nos sale de 10,875. ¿Ok? Bueno, ya multiplicado por 5 años, eso ya es bastante plata. Bien, veamos acá entonces. Vamos a nuestra cédula de determinación de ventas, unidades, de las ventas de las unidades en el año 1, nos dice que son 100,000 con un incremento del 4% en los siguientes años. Entonces tenemos 100,000 en el año 1 y aquí tenemos ya el total de unidades para el resto de años. ¿Ok? Vamos a multiplicar entonces estos 100,000 por el 1,04 que sería el factor, o bien volvemos al esquema inicial, 1 por 1, abrimos paréntesis, 1 más el 4%, que es lo que se está incrementando, y nos va a dar el mismo resultado. Copiamos la fórmula y nos extendemos hasta acá. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos los precios, que son 9 y 4,25. 9 para el precio de venta por unidad y 4,25 para el costo de cada unidad vendida. Y nos vamos acá al año 1 entonces y tenemos que ese precio con esa tasa de inflación del 4,5% ahora es de
Esto es 1 más 4.5% y tenemos que es de 9,41. Copiamos la fórmula y la extendemos hacia el año 5 para tener los totales. Igual aquí tenemos 4.25, vamos a utilizar la misma fórmula que es la que más se entiende, siento yo, 1 más el 4.5%, ¿ok? Cerramos el paréntesis para que haga la operación la máquina y tenemos ese precio. Ahora copiamos la fórmula y automáticamente la pegamos acá hasta el año 5 y ya tenemos entonces nuestros cuadros. Vamos a obtener el ingreso al multiplicar las 100,000 unidades del año 1 por el precio de venta. ¿Ok? Esto nos va a dar entonces un ingreso total de 100,000 por 9.41, que son los 940,500 que tenemos aquí. ¿Ok? Y luego tenemos también el costo de producción o el costo unitario, que al final se constituye en el costo de producción. Ahí estamos hablando de materias primas, mano de obra, todos los gastos que representan manufacturar el producto que se va a vender en este caso. Estábamos hablando de una bebida a base de café. Entonces, agarramos acá las 100,000 unidades por el costo unitario por cada unidad vendida, que es de 4.44. Y al multiplicarlo nos da 444,125. De la misma forma está en cada uno de los años. Esto ya nos permite determinar el ingreso y el costo de producción. Ahora, no hay solo costo de producción. Recordemos que también hay gastos de operación. El planteamiento nos dice que gastos operacionales de 300,000 en el año con un incremento del 3% anual. Entonces, como esto está planteado en el año 0, vamos al año 1 y ya le incrementamos ese 3%. Se puede multiplicar por 1.03 o por 1 más el 3%. Cerramos paréntesis y automáticamente. Lo que hace el 1 en estos casos es tomar la unidad. En este caso, los 300. Y el 3% que le sumamos es el incremento en cada año. ¿Ok? Podemos hacerlo de esa manera. Copiamos la fórmula y la pegamos en los siguientes años, hasta el año 5. Y ahí, con eso tenemos nuestros gastos de operación para ir formando nuestro flujo de fondos proyectado. Luego, en el capital de trabajo, recordemos que nos planteaba un capital de trabajo de 80,000 quetzales, pero que había un incremento por el efecto inflacionario. Y la inflación es del 4.5% anual, según el planteamiento que estamos haciendo en el ejercicio. Entonces, vamos a poder determinar. El año 0 plantea un capital de trabajo de 80,000 y una inversión de capital de trabajo de 80,000. Para el año 1 ya hay una inflación del 4.5% y entonces podemos hacer lo mismo. 1 más 4.5% y lo damos. ¿Cuál estamos tomando de referencia aquí? Estamos tomando la celda de arriba, la de 50, que es el capital inicial. Capital de trabajo inicial de 80,000 con un incremento del 4.5%. Por eso está el incremento con más 4.5% sobre la unidad, o sea, el capital inicial en el año 0. Ahí entonces podemos copiar esa fórmula que a la larga nos va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Y acá pues es únicamente la diferencia de lo que se va incrementando el capital. Acá 83 menos 80 se incrementó en 3.600. Acá se incrementó con respecto al año anterior y así se va incrementando hasta llegar a determinar el último valor en el año 5. Y si sumamos aquí, esto nos suma 99.695, que es el mismo valor que tenemos acá. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto al uso del capital de trabajo. Tomando en cuenta que el capital de trabajo es esa plata, esos recursos que necesito tener ahí para poder comprar y vender, comprar y vender, comprar las materias primas, vender. Es una plata que no me la puedo gastar en otra cosa, porque es lo que le va a permitir a la empresa
prácticamente el desarrollo de su actividad. Por eso se llama capital de trabajo. ¿Ok? Es ese circulante que sí o sí tiene que estar ahí porque sin capital de trabajo, recordemos que la empresa tendría problemas para poder adquirir las materias primas. Y sin materias primas no hay producción y sin producción no hay producto para la venta y sin ventas no hay ingresos. Eso le pasa a muchas empresas, ¿ok? Acá tenemos el valor en libros de la planta. Recordemos que la planta tiene un costo, va a ser determinado el costo histórico menos la depreciación acumulada. ¿Cuánto nos costó la planta? 400,000. ¿Cuánto tiene de depreciación acumulada? Estamos hablando de 40,000, ¿sí? Hablamos de 40,000 por año. ¿Por cuántos años que dura el proyecto? Pues 5 años, ¿ok? 200. La diferencia entre esto, que es el valor histórico, menos la depreciación acumulada, nos deja un valor de 200,000 en libros para el año 5. Si fuera 6 años, pues el valor variaría. Simple y sencillamente agarramos estos 40,000 de cada año por 6 y 240,000. Entonces el valor en libros sería 6,000. Pero como solamente han transcurrido 5 años para efectos de evaluación del proyecto, en el año 5 nuestro valor en libros va a ser de 200,000. Ya esta depreciación acumulada ya se la restamos al valor inicial, que es el valor histórico o costo histórico, y ya nos queda este valor. Lo mismo pasa con los gastos preoperativos. Si bien no constituyen físicamente un bien, son gastos de organización que la empresa tuvo a través de licencias, permisos, patentes, etcétera. Acá nos dice que tuvo 20,000. Si agarramos esos 20,000 y lo dividimos dentro de 10 años, habíamos dicho que eran 2,000. Por los 5 años que tiene el proyecto, 10,000. Restamos estos 20 menos los 10,000 que tenemos de amortización acumulada en estos 5 años y nos quedan 10,000. Nos dice el enunciado que siempre se prevé vender la planta en el año 5 al final en 220,000. Su valor, pues es superior al valor de libros. Tenemos 200,000 y la vamos a vender en 220,000. De cajón sabemos que hay una ganancia de capital de 200,000 quetzales y eso genera un impuesto a pagar. Entonces, eso lo vamos a poner más adelante en nuestro flujo en otros ingresos, porque son ingresos de capital. Si hubiésemos vendido la planta en un precio menor, ¿qué pasaría? Imaginémonos que la teníamos en 200,000 y la hubiésemos vendido en 150,000. ¿Qué hubiera pasado? Pregunta para cualquier examen privado. Díganme. ¿Quién se apunta con la respuesta? ¿Me están oyendo? Sí. Sí, me están oyendo. Ok. ¿Qué sucede si en lugar de vender la planta en 220,000, resulto vendiéndola en 150,000? ¿Hay ganancia o pérdida con respecto al valor en libros? Pues Yo yo no. considero que hay pérdida. ¿Cómo dice? Casi no escuché, hubo una interferencia ahí. ¿Ganancia o pérdida? Pues yo pensaría que hay pérdida. Exactamente. Y si hay pérdida, ¿eso va a sumar o va a restar en nuestro flujo de fondos? Si es una pérdida, tendría que restar. Restar. ¿Ok? En el año 5, en lugar de sumar esos 20,000 que tuve allá de ingresos, tendría que restar 20,000, ¿ok? Y esos 20,000 restados, pues automáticamente es una pérdida, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tomar en cuenta eso porque puede darse. Recordemos que aquí puede darse cualquier situación.
Y tenemos que tener el alcance de si es pérdida, si es ganancia, si es ingreso, si es salida, si suma, si resta. Porque el flujo de fondos lo que pretende ver es qué tanta plata me queda al final de cada año. Si es ganancia o si es pérdida. Porque al final el valor actual neto, recordemos que son es la suma de todos los valores netos actualizados en cada año con una tasa de referencia. Hace esa, versus la inversión inicial. Hace esa comparación y determina si hubo ganancia o pérdida. Y determina si el valor actual es, el BAN es positivo o negativo con respecto a esa tasa de referencia. Entonces tenemos que tener ese cuidado porque todo lo que sume va a ayudar, pero todo lo que reste va a afectar también. Todo incide en los flujos de efectivo, positivo o negativo, de manera favorable o de manera desfavorable. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos acá y hablábamos de nuestra recuperación de capital de trabajo, que son los 80,000 que tenemos de capital inicial, ¿sí? Y que en este caso, pues aquí está multiplicado por el factor más 1 más 0.45 elevado a la 5, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí, que son 5 años. Los 80,000 por 1 más 0.045, o simple y sencillamente usamos el factor que veníamos utilizando por 1 más 4.5%, ¿ok? Elevado a la 5 porque son 5 años, 5 periodos, y nos da el mismo resultado. Este resultado es el mismo que tenemos acá. Aquí lo podemos ver, ¿ok? Bueno. Son valores que vamos a ir determinando porque nos van a ayudar al final en el resultado de la evaluación. Por eso es que los vamos considerando. Recordemos que el capital de trabajo es esa plata que está ahí y que de alguna manera pues se va a quedar al final y es una recuperación. El valor de rescate o el valor en libros de los bienes que quede ahí, pues también es un valor que se puede recuperar. El valor de recuperación o el valor que quede por depreciar, el valor en libros de los gastos preoperativos, también es algo que se puede recuperar. Entonces, por eso se le denomina todo esto en su conjunto, valor de rescate, y que lo vamos a considerar para efectos de nuestro flujo en el año 5, o sea, al final del proyecto. ¿Ok? Bien. Ojo con esto. La diferencia respecto al caso anterior es que no hay inversión en terrenos. Eso automáticamente reduce la inversión en 500,000 quetzales y me indica que tengo los ingresos. Ya vimos cómo trasladamos de nuestra matriz de ingresos el valor de ventas para cada año, igual con los gastos de operación, igual con los costos de producción. Ahora tenemos la resta del valor de depreciación y acá tenemos la utilidad antes de impuesto. Acá pues tenemos las utilidades determinadas que son pagadas en el año siguiente. Son pagadas en el año siguiente, ¿ok? Así, la última es pagada en el año 6. Ahora bien, ojo con esto, ¿sí? Acá tenemos impuestos pagados. Digo, depreciación y amortización 43, que lo vamos a sumar. Y aquí hay algo. El costo de oportunidad se está considerando en los 100,000 iniciales para el uso del terreno. Es un costo de oportunidad, ¿sí? Que se da al inicio del proyecto. Bueno, vamos a pagar, hay un pago único de 100,000, utilice el terreno por los 5 años. A la larga el terreno no es mío. Eso me está dando el derecho de uso del terreno nada más. ¿Ok? Y se pone como un costo de oportunidad. Estoy acá, entonces 100,000 y automáticamente está, no hay más valores, los 3,600 que del incremento en el capital de trabajo. Entonces tengo 143,000
más 43.500, menos 100.000, más 3.600, el resultado es 83.775. Y después en los años subsiguientes se da todo de la misma manera, si se dan cuenta, miren. ¿Ok? Se da todo de la misma manera. Y en el año 6, pues está el pago del impuesto que determiné aquí. ¿Ok? En el año 5 lo pago en el año 6 y por eso está este flujo como negativo. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay preguntas, Clisman? Gerson, Jonathan. Por mi parte, diría que no, pero yo creo que sí le aceptaría la clase de reforzamiento, maestro, Vaya, no tengan porque pena. sí, cosas que sí me gustaría reforzar. Vaya, créanme que me hubiera gustado que estuviéramos todos. Esta parte es bastante, un poquito compleja, pero no es difícil. Es simplemente llevar un orden y tener idea de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, voy acá y vamos entonces. Eh, hasta aquí vamos todo bien. De una manera perfecta, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa aquí? ¿Recordamos por qué tenemos ahora 500.000 y no 700.000? En la inversión. ¿Por qué disminuyó? Recuerdan que teníamos 700.000 y ahora tenemos 500.000. ¿Alguien recuerda por qué? El valor del terreno. El valor del terreno, exactamente. Entonces disminuyó la inversión y lógico, pues eso de alguna manera beneficia. ¿Ok? Si bien afectó aquí en el año 1, para los años subsiguientes ya no afectó. ¿Ok? Entonces, a la larga aquí, ¿qué tenemos? Vamos a determinar nuestro flujo neto de efectivo. Nuestros flujos netos de efectivo ya están determinados para cada año y vamos a ver el valor, el BPN o el BAN, el valor en esta ocasión. Ustedes pueden verlo acá. Simple y sencillamente, lo que dice la fórmula, se pone el signo igual, la inversión con signo negativo, que es esto, ¿ok? Luego ponemos el signo más. Luego, ¿qué ponemos? Clisman, ¿qué ponemos acá? Ponemos BNA. Abrimos paréntesis. N- ah, perdón, es que no se activaba el micrófono. Bueno, BNA, abrimos paréntesis. Ahora, ¿qué tasa traíamos? Vean su documento. 15%, creo. 15%, exacto. ¿Ok? Y luego, coma. Y luego el El rango de rango es valores. El rango de valores, acá, lo seguimos hasta el valor del año 6 donde se pagó el impuesto, porque eso, por eso está ese flujo negativo. Cerramos paréntesis y ahí tenemos el BAM. ¿Ok? ¿Qué podemos decir? Lo mismo que dijimos en el anterior. El BAN es positivo, con una tasa de referencia del 15%, hay un BAN de 253.000. Podemos decir que el proyecto es viable. ¿Ok? Digo una consulta. Diga. En el caso de Excel, si el valor es negativo, ¿nos lo tira como con un signo menos o entre paréntesis para que nosotros estemos? Eso va a depender de la configuración que usted le haga a su computadora, ¿sí? Acá yo lo tengo así, pero si usted se viene y le da, le pone opciones aquí en el formato de celda, ¿sí? Acá, pues, simple y sencillamente tenemos un formato de contabilidad. Si le pone un formato de número, se lo puede tirar así, se lo va a tirar en rojo, ¿ok? O se lo va a tirar con negativo, aquí, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Y ahí saldría. Ahí ya se lo puso negativo, ¿sí? ¿Ok?
Ah, ya, Que va a depender del formato. Ahorita le vamos a devolver el formato anterior, formato de celdas. Acá, si lo tenemos en contabilidad, ¿sí? Ninguno. Ahí, pues, ya lo va a dejar entre paréntesis, ¿ok? Eso va a depender de cómo la forme usted, ¿ok? Gracias, Bueno. Vic. Bueno, entonces aquí tenemos un valor, un BPN o un BAN de 253,000, que es positivo. Y si es positivo, pues podemos hasta copiar la misma respuesta del caso anterior, ¿verdad? Y poner que con una tasa, ¿m? Copiamos acá la respuesta y simple y sencillamente la ponemos, ¿verdad? ¿Sí? Con una tasa de descuento de referencia del 15%, el proyecto es viable, ¿va? Se acepta el proyecto, ¿ok? Y ahora, pues, la TIR. Y la TIR es esa tasa interna de retorno, compara, va, toma todos los flujos del proyecto con la inversión. Si ustedes se dan cuenta, toma todos los flujos del proyecto, miren. Toma desde acá, toma todos los flujos, ¿ok? Y los relaciona, ¿ok? Respecto con la inversión. Y me dice, bueno, ¿cuál es la tasa interna de retorno? Y en este caso, la tasa interna de retorno es de ¿cuánto? 30%, ¿ok? Y aquí simple y sencillamente se pone igual, pone TIR, ¿ok? Abre paréntesis y agarra todos los valores, desde la inversión inicial se va por todos los flujos en cada año, hasta en este caso el año 6, porque ahí se pagó el impuesto, y se toma allí, se cierra el paréntesis y le da Enter. Ahí tenemos con la tasa interna de retorno del 30%. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la tasa de referencia? 15%. ¿Y la tasa interna de retorno? 30%. ¿Qué tenemos? Una tasa mayor, una TIR mayor a la tasa de referencia, o a la tasa de descuento, o a la trima, como ustedes quieran nominarla acá. Entonces, ya con estos elementos podemos decir que igual acá, si la TIR es mayor, se acepta el proyecto. Así de fácil, ¿ok? El problema es que para llegar a esto no es solamente de adivinar, sino que se tienen que tener todos estos elementos. Por eso les hablaba yo al inicio del curso de hay que estar considerando la parte del estudio de mercado, que es muy importante, pero también el estudio técnico en cuanto a la planta, propiedad, al equipo, a la capacidad. Por otro lado, toda la parte de gastos de constitución, el estudio legal, etcétera, etcétera, porque son gastos de organización. Y todo eso, si ustedes se dan cuenta, una buena parte de ello está resumido en estos casos que les estoy planteando. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Con esta parte? ¿Nos vamos a la otra opción, para ir terminando el día de hoy? ¿Qué dicen ustedes? Vámonos al caso C. ¿Qué nos dice el caso C? ¿Alguien tiene por ahí el documento? ¿Qué nos dice el inciso C? Dice, rentabilidad de inversión del inversionista si el 50% de la inversión se financia con un crédito de 3 años a una tasa del 20% efectivo anual con el pago de cuotas anuales iguales. Bueno, aquí lo tengo mejor descrito. Ahí yo creo que me faltó 350,000, si mal no recuerdo. ¿Sí? Vamos a hacer un crédito de 350,000 quetzales. ¿Ok? Con una tasa del 20%. Y pagando 3 cuotas anuales. Una cuota anual, una cada año. ¿Ok? Y vamos a poner la tasa del 20%. Ojo, aquí puse una nota. Se requiere que antes de construir el flujo de caja del inversionista, se analice el comportamiento del crédito bancario. Aquí ya tiene otro elemento. Tiene todos los elementos del inicio. ¿Se recuerdan ustedes? Los 200,000 de terrenos.
los 400,000 de la planta, los 20,000 de gastos preoperativos, los 80,000 del capital de trabajo, los 15,000 del estudio de mercado, que los consideramos siempre como un costo muerto, y automáticamente tenemos 700,000 de inversión. ¿Tenemos los 700,000 quetzales? ¿O qué vamos a hacer? No, vamos a venir y vamos a conseguir un crédito por 350,000 quetzales, ¿ok? A 3 años. De eso va a depender que podamos alcanzar esa cifra. Prácticamente solo tenemos la mitad. Calculamos siempre la depreciación a lo que es depreciable, en este caso planta, gastos preoperativos que son amortizables y ¿cómo se llama? El estudio de mercado. Entonces tenemos aquí los 10 años de vida útil, 400,000, dividido 10, 40,000. Los 20,000 de gastos preoperativos, 10 años de vida para las el periodo de amortización, 20,000 dividido 10, 2,000. El estudio de mercado, 15,000 para 10 años de amortización, del periodo de amortización, 15,000 dividido 10, 1,500. Sumamos igual, 43,500. Lo mismo que el caso anterior. ¿Ok? Tenemos acá ventas, año 1, 100,000, con un incremento del 4%, y aquí tenemos prácticamente las determinaciones para los años subsiguientes. En el año 0 nos establecieron un precio de 9 para las ventas y un costo por unidad vendida de 4.25, que eso prácticamente conformaría el costo de producción. Ya para el año 1, pues le aplicamos el factor de inflación, que es del 4.5%, según el enunciado, y entonces multiplicamos. Aquí en este caso lo tengo por 1.045, pero lo podemos hacer igual a como lo hicimos. Yo creo que es más entendible aquí. 4.5%, 1 más el 4.5% de inflación, que es el mismo resultado, y copiamos y le damos que es la misma cosa, ¿ok? Igual acá, el costo unitario de 4.25, ya en el primer año se manifiesta la inflación, que tiene un efecto del 4.5%, 1 más el 4.5% del primer año, y ese año pues va a servir de referencia para los demás. Copiamos la fórmula, pegamos hasta el año 5, y ahí tenemos. Ingresos, pues ya tenemos el precio de venta por el número de unidades, automáticamente me da el ingreso del año 1 y así sucesivamente hasta el año 5. Costo de producción, la misma cosa, el número de unidades por el costo unitario multiplicado nos da este valor, que es el costo de producción, y arrastro las fórmulas a los años anteriores, a los años posteriores, mejor dicho. ¿Ok? El costo de operación, los gastos de operación, según el enunciado, dice que son 300,000. Esos 300,000 están acá. Nos vamos a ir aquí con un incremento del 3% anual. Aquí automáticamente yo lo puse por 1.03, pero lo pueden poner 1, que representa la base de 300,000, más el incremento, que dice que es del 3% anual, 3%, y automáticamente tenemos eso. Simple y sencillamente copiamos fórmula, arrastramos fórmula, y ahí estamos. En cuanto al capital de trabajo, el año 0 nos da el enunciado, que son 80,000 en inversión de capital de trabajo, y nos dice que en el año 1 se ve afectado por el incremento ¿en qué? En la inflación. ¿De cuánto recordamos que era la inflación? 4.5. 4.5%. Tomamos de referencia la celda que está en D50, D51, que son los 80,000 iniciales, y lo multiplicamos por 1 más 4.0 más 4.5%. Y después podemos hacer lo mismo, o simple, podemos marcar aquí donde está este cuadrito, cuando se nos haga la cruz aquí, podemos simple y sencillamente jalar acá, para no andar copy-paste, dijo aquel, o simple y sencillamente agarramos la fórmula, la copiamos, pegamos, enter. Ahí las dos cosas nos funcionan, ¿ok?
Las dos cosas nos funcionan. Hacer esto acá, igual. Y acá, pues, es simple y sencillamente la diferencia entre un capital, entre un valor y el otro, que nos va a determinar el incremento del capital en cada año por el efecto de la inflación, ¿ok? Al sumar acá, pues, tenemos 99.695, que es el mismo valor que está acá, ¿ok? Bueno. Ahora, en cuanto al valor de rescate, habíamos hablado, el valor histórico, el costo histórico es el valor con el que compramos el bien. En este caso, la planta la compramos en 400,000. Como estamos en el año 5, vamos a aplicarle el valor de la depreciación, que es de 40,000 por año, por los 5 años que está tardando el proyecto, 200,000. Al hacer la operación de 400 menos los 200, automáticamente tenemos 200,000, que es el valor en libros. Lo mismo hacemos con los gastos preoperativos, tenemos los 20,000, los 20,000 dividido 10, habíamos dicho que son 2,000 de amortización, por los 5 años, 10,000, igual el resultado acá va a ser 20,000 menos 10,000, como el valor histórico de los gastos preoperativos, ¿ok? El valor ya con menos la amortización acumulada de los gastos preoperativos, perdón. Luego, y acá se prevé vender la planta al final del año 5, ¿en cuánto? 220,000. Si tiene un valor de 200 en el año 5 y la vendo en 220, automáticamente puedo deducir que hay una ganancia de 20,000, que es un ingreso ocasional que se va a dar en el año 5, ¿ok? Y que lógico, pues eso, como es una ganancia de capital, genera impuestos. Si fuera pérdida de capital, no genera impuestos, ¿ok? Pero tampoco es deducible, entonces la tendríamos que poner en otro lado, pero no vamos a hablar de eso hoy. Entonces, el valor de rescate de la planta es de 220,000, que es el valor en que la vamos a vender al final. El valor en libros a los 5 años es de 200,000, la ganancia ocasional es de 20,000, el valor en impuestos es de 5,000 y el valor de rescate después de impuestos es de 215,000. Vamos a hablar en la recuperación del capital de trabajo, lo habíamos dicho, tenemos los 80,000 por 1 más el factor que es el 4 de inflación, que es el 4.5%, elevado a las 5, que son los años que dura el periodo, que dura el proyecto, mejor dicho. En todo caso, pues vamos a resolver esta fórmula nuevamente para que no nos quede así. 1 más el 4.5% elevado a los 5 periodos o 5 años que tarda el proyecto. ¿Ok? Si fueran meses, pues habría que convertirlo a años. Si fueran 36 meses, como la tasa de interés es anual, tendríamos que dividir, si fueran ¿qué? 42 meses, mejor dicho. Tendríamos que dividir los 42 meses dentro de 12, que son los meses que tiene un año. Y el resultado, pues, sería la potencia a la que tendríamos que elevar la unidad más ese factor que le agregamos de 4.5%. ¿Ok? En este caso, pues ya determinamos lo mismo que ya habíamos determinado acá. Los 99,695 y los 99,695. Entonces venimos, valor en libros de la planta. Estamos hablando del valor en libros, no del valor de rescate. 200,000. ¿Ok? ¿Por qué no le ponemos los 220? Porque los 20 estos son un ingreso ocasional, lo tenemos que poner en otra parte. Estos 200,000 son un valor de rescate. ¿Por qué valor de rescate? Porque cuando termine el proyecto todavía consideramos que la planta vale sus 200,000 quetzales. En los gastos preoperativos todavía hay un derecho de amortizar otros 10,000 quetzales de esos 20,000 que invertimos inicialmente. Y el capital de trabajo, que es esa plata que utilizamos, que se va incrementando año con año por efectos de la bendita inflación, llegó hasta 99,695. Entonces, todo eso está ahí. Entonces, ¿qué hacemos?
Eso lo colocamos como valor de rescate, que son los 309,695. Ahora viene el otro elemento. Ojo con esto. Elemento nuevo, este crédito. Recordemos que no teníamos los 700,000. Nos metimos a un préstamo por 350,000 quetzales. Nos dice que la tasa de interés es del 20% anual, ¿ok? Y que el plazo va a ser de 3 años. ¿Qué nos dice la fórmula? Bueno, la fórmula simple y sencillamente nos dice que la cuota va a ser igual a el capital, o sea, los 350,000 por el valor de la tasa de interés, o sea, por el 20%. Todo eso dividido 1 menos el factor de 1 más la tasa de interés elevado al número de años, en este caso 3, pero con signo negativo, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a determinar la cuota? Bueno, como le dije, multiplicamos, y aquí voy a ampliar la pantalla, por favor, ¿sí? Permítanme, solo quiero ampliar aquí, vamos a ver. Okay. Para que ustedes lo vean mejor. ¿Lo ven ahí mejor? Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, veamos pues. Veamos aquí. Estoy primero en el año 0. Tengo los 350,000. Voy al año 1 porque ya me toca pagar la primera cuota. Voy a pagar una cuota en el año 1, otra en el año 2 y otra en el año 3. ¿Cómo voy a determinar la cuota? Como es una cuota nivelada, uso la fórmula para cuota nivelada. ¿Ok? Recordemos que teníamos 2 formas para pagar el crédito. Cuota nivelada y amortizaciones a capital pagando intereses sobre saldo. Diga, Clisman. Precisamente eso le iba a preguntar, maestro, si antes de poder proceder a ver el tema de la amortización y todo en capital, sería como hacer el análisis, cuál es la que más nos va a convenir para que usted nos dé bien. Aquí podríamos el día de hoy hacer el análisis. Vea, cuando uno ya empieza a menear esos valores es cuando uno está haciendo un análisis de sensibilidad, que es parte del tema que vamos a tocar, pero ya entendiendo esto, ¿ok? Porque con un valor que usted cambie, entonces puede obtener resultados diferentes, ¿ok? Veámoslo acá. La fórmula, ¿qué nos dice? Vamos aquí. Ok, ¿qué nos dice la fórmula? Que la cuota va a ser determinada al multiplicar el valor del capital, ¿sí? Que es A, el capital, que son los 350,000 que están aquí en la celda E90, ¿ok? Lo que está aquí en celeste, por la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? Como es anual, ¿sí? La cuota es anual, no es mensual, si no fuera 20 dividido 12. Aquí la cuota es anual, ponemos cabal el 20%. Todo este resultado dividido, aquí está, dividido, y aquí pongo dividido, abro paréntesis para que me opere todo esto. Aquí tengo un paréntesis y aquí tengo el otro. Entonces, 1, que es este factor, menos, y vuelvo a abrir paréntesis. ¿Menos qué? Menos 1, ¿ok? Más E91, que es igual al 20%, o sea, el interés 1 más el 20%, 1 más E91, que es el 20%, cierro el paréntesis y dice que esto lo debo elevar, ahí está la tecla el símbolo que utilizo para elevar a potencia, según Excel, a menos 3, ¿ok? A menos 3. Entonces, ¿por qué 3? Porque son 3 años, ¿ok? El tiempo es 3 a menos n, ¿ok? Y allí, ¡pum!, me da la cuota que es de
154. Ahora, eso es la cuota, y la cuota contiene dos valores. ¿Qué valores contiene? Interés Capital. y capital. Entonces, ojo con esto. Aquí viene el truco de esta parte. El interés y el capital. ¿Cómo hago aquí? Bueno, simple y sencillamente, ¿cómo voy a determinar el interés? Bueno, simple y sencillamente, como es un año y la tasa es del 20%, agarro mi saldo de capital inicial, que son los 350,000, y lo multiplico por la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? 20%. 20%. Y eso me va a dar, ¿cuánto me va a dar? 70,000, ¿ok? Esto es como que ustedes agarraran el capital, que son los 350,000, por la tasa de interés, que es el 20%. Es lo mismo, ¿ok? Aquí lo estoy dejando con fórmulas porque es mucho más práctico, ¿sí? Así si hacemos algún ajuste en cualquier parte, se va a reflejar acá. Entonces vamos a hacerlo como lo teníamos, ¿ok? Va a ser igual a esto por, que es el capital inicial, por el interés, ¿ok? Y ahí tenemos los 70,000. Si esto es interés y la cuota es de 166,154, simplemente hacemos una resta. Restamos a los 166 menos los 70,000 de interés, y lo que va al capital de estos 166,154 son 96,154. Terminamos el año 1. Ahora, al final del año 1, ¿será que debemos los 350,000 todavía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Debemos todavía los 350,000? Ya no. Ya no, porque ya abonamos esta parte a capital. Entonces, ¿qué hacemos? A estos 350,000 le quitamos los 96,154 y automáticamente nos queda el nuevo saldo para empezar el año 2, ¿ok? Finalizamos el año 1, pagamos y empezamos ya el segundo año con un nuevo saldo a capital, que es el de 253. La cuota, como es la misma, ya la sabemos, la ponemos acá, solo la copiamos y hacemos otra vez nuestra estimación. Agarramos el capital, pero ya no el capital inicial. ¿Por qué? Porque ya nuestro capital es menor. Ganamos el capital que debíamos al inicio del año 2, que es el de 253,846, y lo multiplicamos por el 20%. ¿Ok? Y entonces eso nos va a dar 50,769. ¿Ok? Es igual a, si tomáramos aquí, que es el capital, el nuevo capital que debemos, por el 20%. Es la misma cosa, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo como lo teníamos para efectos de fórmula. Esto por el interés, ¿ok? Y entonces, como la cuota sigue siendo igual, al valor de cuota le restamos el interés y esto nos da el valor de capital, ¿ok? 166 menos 57,69 nos deja un valor de 115,000 de abono a capital. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro saldo para iniciar el año, para terminar el año 2? A los 253,000 que teníamos, le quitamos estos 115,385 que abonamos a capital y nos queda ya un saldo de 138. La misma cuota, determinamos el interés de la misma manera, 138 por el 20%. Como la cuota sigue siendo igual, a la cuota le quitamos el interés y lo otro es amortización a capital, que es esto que está aquí, miren. Y automáticamente nuestro saldo al final del tercer año es 0. Ahora, estos costos, estos intereses son gastos, pero esta amortización a capital es un pago que yo estoy haciendo y que de alguna manera va a afectar también mis flujos de efectivo, ¿ok? Entonces vamos aquí pues. Vamos acá a nuestro flujo. Los mismos valores, jalamos los ingresos,
jalamos los gastos de operación, jalamos los otros gastos, los costos de producción, la depreciación que de alguna manera nos ayuda a reducir la utilidad para efectos de impuesto, ¿ok? Y ahora tenemos algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que tenemos aquí? ¿Ah? Los intereses de vengados. Los intereses, no devengados, en este caso los intereses gastos, los intereses pagados, ¿ok? Devengados si se los pagaron a usted, pero en este caso no nos los pagaron a nosotros, sino los pagamos nosotros. Vemos aquí 70,000, 50,000 y 27,000. 70,000, 50,000 y 27,000, ¿ok? Ya ponemos nuestros intereses acá, que son gastos deducibles también, ¿sí? Y entonces, aquí automáticamente, ¿qué tenemos? Utilidad antes de impuesto, 73,875. ¿Ya se dieron cuenta cómo afectó ahí la utilidad? ¿Sí? ¿Ok? Bueno. ¿Qué hacemos aquí? Ojo, ojo con esto. Estos 96,154 que están aquí, ¿a qué corresponden? ¿Es el Según capital? la Capital parte pagado. del capital, el interés es gasto, pero el capital no. Pero sin embargo, el capital es plata que salió y que le tengo que devolver al banco. Quiera o yo o no lo quiera, va a afectar mis flujos de efectivo. Entonces, pago aquí mis 96,154 que ya se los doy al banco, sumo lo de la amortización a capital, ¿ok? Resto el incremento en el capital de trabajo por efectos de la inflación. Y al final, ¿cuánto tengo? 17,621. ¿Se dan cuenta cómo bajó el flujo de efectivo ahí? Por efecto de la cuota nivelada del préstamo. ¿Sí? Vamos acá y hacemos lo mismo con el año 2. El año 2 tenemos igual nuestros ingresos y todo. ¿Se dan cuenta los ingresos y los costos? Hasta aquí van bien. Pero los intereses aquí están afectando. ¿Sí? Los intereses aquí están afectando. Entonces digo yo, 50,769.23. ¿Ok? Veamos acá. Esto es intereses pagados en el año 2. Están acá. Ya tengo aquí mi utilidad antes de impuesto. Determino mi impuesto que lo voy a pagar en el año siguiente, pero aquí me toca pagar el impuesto del año 1. Los 115,000 que se van abonados a capital, que de alguna manera es plata que tiene que salir de la empresa, que la tiene que devolver al banco. La depreciación la sumo porque es un gasto que me sirvió solamente para efectos fiscales. Acá. Resto el incremento a capital por efectos de la inflación. Y nuestro flujo neto es de 32,805. A pesar de todo ello, tengo flujos positivos, si se han dado cuenta, ¿ok? Voy al año 3. Lo mismo, ya el interés bajó a 27,000. Establezco mi utilidad, establezco el impuesto porque lo voy a pagar en el año siguiente, pago los 31,000 que corresponden al impuesto del año anterior, pago los 138,000 aquí, incluye los 138,000 que es el abono a capital, y sumo los 43,500 de depreciaciones, resto los 3,931 del incremento a capital, y mi flujo ahora va a ser de 56,651. Recordemos que todo esto que está aquí en rojo son salidas de plata. Y entonces, nos vamos ahora, ya en los años 4 y 5, ya no hay pago de intereses. Ya los intereses se pagaron aquí. Aquí ya no va a haber pago de intereses. Ni pago de intereses, ni abono a capital, porque ya pagué el crédito. Y entonces empiezan a regular nuevamente mis flujos de efectivo. ¿Ok? Se regulan acá. Y el impuesto que quedó al final del periodo, que son estos 80,299. ¿Sí? Ahora, hagamos
hagamos la operación, ¿sí? ¿Cuánto fue lo que invertimos inicialmente? 700. 700,000, ¿sí? Eso fue lo que invertimos, ¿ok? 700,000, ¿sí? El problema es que no teníamos la plata, ¿ok? No teníamos la plata, ¿sí? Entonces tuvimos que prestar y pagar esa plata con los recursos de la empresa. Y eso de alguna manera afecta. Si ustedes se dan cuenta aquí, miren, determinamos tenemos la inversión. ¿Qué pasó con el BAN aquí? Agarramos la inversión con un signo negativo, más BNA, abrimos paréntesis, 15% que es la tasa de referencia, y hagamos los valores del flujo desde aquí hasta acá, hasta el año 6, ¿ok? ¿Y qué sucede? ¿El flujo es positivo o negativo? Digo, el valor presente neto el BAN es positivo o negativo. Negativo, ¿no? Es negativo, ¿ok? Ahora, ojo con esto. ¿Los flujos son positivos o negativos aquí? Los que les estoy marcando. Positivos. Positivos. Son positivos. Compréndanme esa parte, por favor. Son positivos los flujos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué entonces es negativo el BAN? Porque no está tomando en cuenta los 350,000 que se pagaron de capital que ingresaron nuevamente a la empresa. Entiendo yo, maestro, que no se ven No, reflejados ahí no. Lo que porque no pasa es los que tenía. la empresa, recuerde algo, tiene esa relación. Lo que sucede es que la empresa tuvo que pagar adicionalmente, ¿sí? A los costos que ya venían implícitos en el estudio de mercado y todo lo demás y en los gastos de operación. ¿Cuánto tuvo que pagar adicional? Sume esto. ¿Cuánto da? Mire toda la plata extra que salió. ¿Cuánto salió? Casi 500,000 quetzales, ¿verdad? Que fue un costo extra para la empresa. La empresa tuvo que asumir ese costo extra por no tener toda la plata. Por no tener los otros 350,000, tuvo que sacar 500,000 quetzales. Y esos 500,000 quetzales, ¿ok? Si bien me permitieron operar y obtener flujos positivos acá, porque hay flujos positivos que se fueron incrementando poco a poco, que eso es bueno, me da un valor, un BPN o un BAN negativo, porque yo estoy usando como referencia una tasa del ¿cuánto? 15%. ¿Ok? ¿Y el retorno de la inversión cuál fue? Según la tasa que... ¿Estamos de nuevo? Sí, maestro, lo habíamos perdido. Perdón, aquí que se me fue la señal. ¿Me están viendo ahí? ¿Están viendo el ejercicio? No, No, ¿verdad? Entonces, voy nuevamente, perdón, se nos fue aquí. ¿Hoy sí? ahora sí. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado? Que por qué estaba negativo el BAN, ¿ok? Ok. Bien. Maestro, perdone, solo para terminar mi comentario del por qué le hacía. ¿Sí? Bueno, y yo entiendo, ¿verdad? Que se pagó una utilidad superior, bueno, no una utilidad, un gasto superior que eran ¿Sí? 148,000 quetzales extra de solo en pago de intereses. Entonces, entiendo que aunque ahí se ve reflejado que el BAN es negativo, pero en realidad nosotros sabemos de que ese capital que pagamos al banco en realidad nos quedó a nosotros, o sea, fue como que se recuperó. Entonces yo entiendo que el flujo, si quisiéramos verlo así a números fríos, tendría que ser no 700,000, sino que 350,000, y ahí sí nos daría como el BAN positivo, entiendo yo, ¿verdad? Exactamente, pero recordemos algo. Aquí estamos evaluando, haciendo el análisis del proyecto en sí, ¿ok?
Y lo estamos comparando con una tasa, ojo, del 15%. Miren, ¿se da cuenta? Lo estamos comparando con una tasa del 15%. Entonces, ahí me da un VAN negativo, porque le estoy sobrecargando todo al proyecto. O sea, además de lo que en sí lleva implícito el proyecto, le estoy cargando medio millón, casi medio millón más, que corresponde a esta inversión, ¿sí? Que una parte es inversión, los 350,000, y esto que está por acá es gasto. No, donde yo puedo ver si es viable o no también es acá. ¿Qué pasa con los flujos aquí? ¿Son positivos o negativos? Positivos. Son positivos, o sea, el proyecto en sí es rentable. Ojo con esta parte acá. El proyecto en sí es rentable. Me da beneficios, ¿ok? Es rentable, no me da pérdida, me da ganancias. El problema es que las ganancias que me está dando, por lo menos en los 5 años, en los primeros 5 años, es una ganancia que no satisface el parámetro con el cual yo la estoy comparando. ¿Cuál es el parámetro? Una tasa de descuento del 15%. Por eso es que el BAN me sale negativo. Pero que el BAN salga negativo no quiere decir que el proyecto no sea rentable. El proyecto es rentable, pero no llena las expectativas, no alcanza las expectativas de ese 15% con el cual yo lo estoy comparando. Yo estoy poniendo una tasa de referencia o una tasa de descuento del 15%. Entonces el inversionista puso eso porque posiblemente tenía una opción en donde le rendía esa plata un 15%, ¿ok? Pero como usted dice también, la plata que tenía el inversionista, ¿cuánta era? 350,000, ¿sí? Si usted lo pone sobre 350,000, ¿qué va a pasar ahí? Van positivo. Van positivo, ¿ok? Van positivo. Lo que estamos haciendo acá nosotros es cargándole al proyecto todo, ¿sí? Todo. ¿Por qué razón? Porque esa propiedad es, como dijo usted, se adquirió y está dentro del proyecto. Es parte del proyecto. ¿Y sabe dónde se puede ver eso? Aquí al final. Mira al final el resultado. Mira este resultado. ¿Ya se dio cuenta? ¿Mm? Entonces, si a eso le agregamos nosotros este punto de vista de que vamos a considerar la inversión solo como los 350,000, ¿qué sucede? Tenemos un BAN positivo, ¿ok? Y el proyecto aguanta. Si lo vemos así, perfecto, ¿ok? Lo que hicimos en el ejercicio fue simple y sencillamente tomar parámetros para castigarlo, porque el proyecto se puede castigar. Aquí tomamos solamente la inversión de los 350,000, pero realmente podíamos salir con los 350,000. ¿Qué dice usted? No, definitivamente no. No, por eso, porque hubo que pagar lo del valor del terreno, ¿sí? Hubo que pagar lo demás. Entonces, ¿qué sucedía? Nos faltaban 350,000 pesos, teníamos 350,000 y para arrancar el proyecto nos faltaban 750,000. ¿Qué hubo? Endeúdese, ¿verdad? No hay de otra. Endeúdese, ¿sí? Solo tiene 350,000, pues preste los otros 350,000. A la larga la inversión sigue siendo de 700,000, ¿ok? Hablando intrínsecamente del proyecto, ¿de acuerdo? La tasa de la TIR o tasa interna de retorno acá, pues quedó en un 6%, que es menor a la tasa de referencia del 15%, por si ya se dieron cuenta. Eso no quiere, como les digo yo, eso no quiere decir que el proyecto no sea rentable. El proyecto es rentable, pero no alcanza las expectativas de una tasa del 15% con la cual se está comparando. ¿Ok? ¿Comprendimos esa parte?
no siempre los negativos son negativos, están sujetos a análisis. A la larga. Por eso, es que miren, si hay un instrumento que es vital para la evaluación financiera, es este, el flujo de fondos proyectado. Este flujo es un resumen de las operaciones de la empresa y a la larga nos está diciendo, hey, sí, su proyecto es rentable. El problema que si su tasa es del 15%, no, usted mejor invierta en otro lado, ¿no? ¿Ok? De hecho, me está mostrando que nuestra tasa interna de retorno es ¿de cuánto? Del 6%. ¿Qué tal si aquí en lugar del 15% le ponemos 6%? Estoy jugando, haciendo malabares. ¿Qué pasa? Mire el banco, ¿qué pasó? Sí. Vamos a ver. Mire, es del 5.52 realmente. Pongamos aquí 5.52. Todavía hay unos centavitos por ahí, ¿verdad? ¿Ya se dio cuenta? A la larga, la TIR, lo que me está diciendo es, hey, le estoy poniendo ahí el valor de referencia, ¿ok? De lo que está retornando el proyecto. Si yo lo comparo con esa tasa, 5.52, miremos aquí, perdón, 5.521, ya con 3. Mire el valor del banco, 4.99. ¿Qué es lo más que lo puede llegar? ¿Sí? O sea, si lo comparo yo con una tasa de descuento del 5.52%, el valor presente neto va a ser 0. Quiere decir que no hay ni pérdida ni ganancia con esa tasa de referencia. ¿Ok? Vamos a devolverlo al estado original con el 15% que habíamos hablado. ¿Sí? Para efectos de mantener la figura del ejercicio. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Evalúen bien este resultado, miren, porque este resultado es el flujo neto. El flujo neto me está diciendo que es positivo, que es positivo, que es positivo, que es positivo, pero con la tasa del 15%, lógico, no logramos cubrir eso, porque por eso es que el BAN me resulta negativo. Pero eso no quiere decir que el proyecto no sea rentable. Simple y sencillamente el proyecto es rentable, pero no alcanza las expectativas de una tasa de descuento del 15%. ¿Ok? Y eso se demuestra con una tasa de interna de retorno del 5.5%. ¿Ok? Que es lo que nos está dejando el proyecto en cuanto al retorno a la inversión. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Bien, voy a dejar de grabar. Voy a dejar de compartir pantalla.